Teoría sociohistórica. Problemas en la aplicación de la teoría. Antes de abordar los problemas en los intentos de aplicación de la teoría, vamos a ver los problemas para la comprensión de la teoría. En primer lugar, analizaremos los mecanismos que han obstaculizado la comprensión cabal de la misma y la han deformado para adaptarla a las prácticas tradicionales de la enseñanza escolar, pero dándole una supuesta nueva validez teórica. Se dice que la teoría vygotsquiana es una teoría domesticada. Esta domesticación ocurrió principalmente en la traslación de la teoría del contexto soviético a el contexto norteamericano. ¿Cómo es posible que una teoría que, como dijimos antes, tenía un contexto y un objetivo revolucionarios, sea aceptada de tan buen grado en una institución capitalista como lo es el dispositivo escolar? De dos maneras. Uno, borrando la historia de la teoría, descontextualizándola, y dos, haciendo un uso fragmentado de los conceptos respecto de la totalidad de la teoría. Así se diluye su sentido político. Una palabra nueva para decir lo de siempre. Alienada del corpus teórico al que pertenece, usada como metáfora, la categoría de internalización pierde su función conceptual y es usada para describir prácticas de enseñanza, incluso las tradicionales, siempre que avancen desde un desempeño asistido al logro de una mayor autonomía. Así, la teoría es domesticada y pierde su potencial revolucionario. ¿Cuáles son los problemas que acarrea los intentos de traslación, por no decir de aplicación, de la teoría a la escolarización específicamente o al campo educativo en general? El primer problema es el olvido del concepto de desarrollo. El concepto de internalización se utiliza para explicar los procesos de aprendizaje, particularmente los que ocurren en situaciones instruccionales. Entonces se dice, por ejemplo, internalizó tal conocimiento o se apropió de tal concepto porque le puede dar un uso propio. Este modo de uso de la noción, la categoría de internalización, le quita su carácter conceptual y lo convierte en metafórico, es decir, en algo que simplemente ilustra lo que estamos queriendo decir, pero no brinda ningún tipo de explicación. De la misma manera, zona de desarrollo próximo, entendida como la forma de operacionalizar la internalización, pasa de ser un instrumento para la investigación del desarrollo ontogenético, del desarrollo del sujeto, a ser usado como un modelo pedagógico. Entonces se entiende cómo hacemos para crear una zona de desarrollo próximo, como si la teoría fuera una pedagogía, y no lo es. La zona de desarrollo próximo, dijimos, es un instrumento conceptual para poder dar cuenta de la internalización, que dijimos, es el proceso por el cual se producen, se desarrollan los procesos psicológicos superiores y, finalmente, la conciencia. Estas eran las consecuencias de dejar por fuera el concepto de desarrollo y de separarlo, por supuesto, de los procesos de aprendizaje y simplemente centrar la mirada en estos últimos, en los procesos de aprendizaje. El segundo problema es la separación de ambos conceptos, del concepto de zona de desarrollo próximo y del de internalización, y a la vez de estos dos del resto de la teoría. Tanto zona de desarrollo próximo como internalización son conceptos, no metáforas. Solemos usar zona de desarrollo próximo en términos generales como la capacidad actual de aprender de un sujeto o lo que le falta a alguien para poder aprender algo, ¿no? Este sería el primer uso que habíamos visto, el uso un poco más psicométrico de la categoría de zona de desarrollo próximo. Estos son usos indefinidos que pueden aplicarse a todas las situaciones de enseñanza y aprendizaje, con lo cual no dicen nada en concreto, son meras metáforas. Una de las causas de esta pérdida de poder explicativo es la separación de un concepto del otro, es decir, de la zona de desarrollo próximo de la internalización.
Ni zona de desarrollo próximo ni internalización son metáforas, sino conceptos. Por lo tanto, no pueden entenderse en forma aislada entre ellos ni en forma aislada de la teoría, porque las teorías son redes conceptuales relacionadas lógicamente y con un objetivo o un fin, no son una sumatoria de conceptos. Internalización es la ley que explica, tanto en el plano social como en el individual, el desarrollo. Es decir, por un lado, el desarrollo de los individuos en las comunidades y por el otro lado, de las comunidades en sí mismas. Está explicando el desarrollo, no los aprendizajes. La zona de desarrollo próximo es la especificación de cómo ocurre este movimiento dialéctico entre lo social y lo individual que conlleva al desarrollo. Más puntualmente, cómo el aprendizaje organizado, lo que hago con otros, con otras, con otros, conlleva al desarrollo, tanto del sujeto como de la sociedad en la que forma parte. Desarrollo, el olvidado de siempre. En las situaciones educativas, y en particular en las escolares, el conocimiento se organiza alrededor de los conocimientos y en las escuelas particularmente de esos conocimientos que se convierten en contenidos prefijados. A esto es a lo que llama Frank Smith apostar por el caballo equivocado. Dice este autor en un libro que se llama De cómo la educación apostó por el caballo equivocado, que la escuela se equivocó, erró al centrarse en ser una especie de dispensadora de contenidos. Desde esta teoría, lo que podemos afirmar es que justamente lo que está olvidado es cuál es el sentido de aprender esos contenidos, es decir, ¿qué esperamos que quede en las personas como impacto a largo plazo a partir de esos conocimientos? Dice Moll, respecto de esto del olvido del desarrollo, que un uso respetuoso de la teoría supone diferenciar los procesos de aprendizaje y de desarrollo y de la relación entre ambos, es decir, de cómo el aprendizaje deviene en desarrollo en algún punto de la zona de desarrollo próximo. Continuará en las dos próximas presentaciones, veremos finalmente una síntesis de los aportes de la teoría.